Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad, con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. ¿Para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. O sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto, al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Yo confío plenamente en los secretarios. Yo estoy a favor de la manifestación pacífica y el diálogo sigue con los secretarios. Lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo, las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. No puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. El tema es, ¿por qué si ya tenían diálogo golpean a los reporteros para pedir diálogo? Si hay diálogo. Es más, ellos no fueron a una mesa de trabajo que ya tenían abierta. Y no quiero hablar mal de las maestras y los maestros, ni mucho menos, porque la labor que realiza el Magisterio Nacional es lo más loable del mundo. Y además, nosotros siempre hemos sido defensores de la educación pública, siempre, y vamos a seguirlo haciendo. Nosotros no privatizamos la educación. Pero lo que decimos pues son mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde se hable, se informe sobre el UCICAM. Vámonos a las escuelas. ¿Por qué no quieren ir a las escuelas a discutir? Que los propios maestros decidan cómo quieren ser evaluados y que lo que surja de ahí es lo que hace el gobierno. No puede haber una consulta más democrática que esa. Sí me gustaría consultarle pues el tema de la CENTE. Están allá afuera, sé que hoy recibe a los gobernadores, pero si nos puede comentar si siempre sí va a recibir a la CENTE 12:30 como se había quedado, ¿no? Está abierta la mesa con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, con ellos. O sea, ¿se descarta la mesa aquí en Palacio? Conmigo sí. Ok. Pasando a otro tema. Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto, al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si llevan, yo confío plenamente en los secretarios. Entonces, yo estoy a favor de la manifestación pacífica, pacífica. Y el diálogo sigue con los secretarios. Pero
O sea, nosotros ya dijimos, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000 millones de pesos, entre lo que está la pensión universal para adulto mayor, y además son derechos establecidos ya en la Constitución, además de los nuevos programas de bienestar. Es decir, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, directo, sin intermediarios. Entonces, en esta condición, pues se da un 9% de aumento salarial ahora, más un 1% adicional en septiembre. Es un aumento que es más del doble de la inflación. Segundo, se congela la edad de jubilación. Eso representa, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 60,000 millones de pesos en diversos años. Hay un año nuestro que esta congelación va a representar alrededor de 20,000 millones de pesos, 2027. O sea, porque cuando te jubilas antes, pues hay recurso adicional, porque hay que contratar maestros del jubilado y aparte la pensión o el retiro. Entonces, el congelamiento. Además, pues durante el periodo del presidente López Obrador, casi 1 millón de basificaciones. Y además, este régimen muy importante, que quizá no se ha entendido, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para todos los maestros y maestras y para todos los que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los trabajadores del Estado, si están en cuentas individuales y reciben, producto de la ley del 2007, una pensión, si ganan 15,000 pesos, salario medio de un maestro, 16,000 pesos, y la cuenta individual a la hora de su retiro les iba a dar 4,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar de manera solidaria le da lo correspondiente de manera automática para que tenga siempre y se jubile siempre con el salario medio del IMSS. No es ni siquiera el salario mínimo, es el salario medio del IMSS que además va subiendo cada año. Entonces, para aquellos que iban a recibir 6,000 pesos, pues no, ahora van a recibir 18,000 pesos. Y algunos que ganan más, pues tendrán su jubilación de acuerdo a su retiro. Entonces, esto además de otros temas que se hicieron durante el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, lo que les hemos dicho es, seguimos hablando, no quiere decir que, pero por el momento lo que puede dar el gobierno es el congelamiento, seguir en pláticas y 9% y el 1% de aumento. Y con relación a este sistema de promoción y movilidad del magisterio que quedó en la reforma del 2019, con la que muchísimos maestros no están de acuerdo, yo propuse eliminarla. ¿Qué la sustituye? No quiero decidirla, renuncio como presidenta a poner una forma de evaluación para los profesores. Quiero que las maestras y los maestros lo decidan democráticamente en foros escuela por escuela y que las y los maestros decidan cómo quieren que cambie el famoso UCICAM. Sí, y lo que decían los maestros, eso será. Entonces, es una propuesta
creemos acorde con el tiempo que estamos viviendo, pero además seguimos con el diálogo y hay muchas cosas estatales que también estamos viendo cómo apoyar. Por ejemplo, en Oaxaca faltan muchos maestros en las escuelas y ya dijimos todas las plazas que se necesiten para que los niños tengan clases. Pues eso es de obvia resolución. Entonces nada más hay que ver pues qué maestros faltan en qué escuelas, qué tipo de escuelas, y tienen que estar las y los maestros en Oaxaca. Entonces no nos negamos al diálogo ni mucho menos, hemos hecho una propuesta que está sobre la mesa y pues seguir hablando, seguir dialogando. Entonces este esquema pues de cuando no hay diálogo, porque durante mucho tiempo, recuerden la reforma educativa del 2013, los maestros se manifestaron, fueron reprimidos en el Zócalo, pero además no había diálogo, no había diálogo. Y aquí está el diálogo abierto con el gobierno de la República, con los gobiernos estatales, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en Baja California Sur, que durante mucho tiempo los maestros tuvieron apoyos adicionales por el gobierno estatal, pues hoy el gobierno estatal tiene muchos problemas para poder basificar a los maestros. Entonces dijimos, este mismo año, 500 plazas para Baja California Sur, para que los maestros por primera vez puedan tener un esquema de basificación de los maestros estatales, serían federalizados y vamos avanzando. Entonces, está la mesa abierta, está el diálogo abierto, pero ¿por qué razón golpear a los compañeros? O sea, ¿por qué? Y si son provocadores, pues también que haya una denuncia de que son provocadores. Estaba viendo ahí en las redes que algunos, que no sé si son maestros o no, pero ya están llamando a boicotear la elección del Poder Judicial. Pues bueno, entonces se juntan los extremos, ¿no? Entonces el diálogo está abierto con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Yo estoy en contacto permanente con ellos. Lo que ellos reclaman básicamente también es el tema de esta reforma que se hizo en la época de Felipe Calderón. Ellos insisten mucho en el tema, yo no sé si sea justa o no, pero finalmente cada quien tiene su posición. No hay forma de que esta se pueda revisar, doctora. Es que lo que les hemos estado diciendo es que incluso el Fondo de Pensiones para el Bienestar es mejor que la jubilación que tendrían con base en la reforma del 2007. Pero quitar esa reforma. Y lo hemos demostrado, por eso, es que, a ver, quitar la reforma tiene problemáticas diversas, porque ya están en cuentas individualizadas el retiro de los maestros. Entonces, nosotros decimos, seguimos hablando, no es que haya un no rotundo, seguimos hablando, pero no es algo que sea trivial hacer. Ahora, ¿qué hay para que las pensiones sean justas? El Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque eso es lo que estamos buscando, pensiones justas, que están indexadas al salario medio del IMSS. Incluso se jubilan mejor algunos de ellos que con la del 2007. Entonces, por eso decimos, es una mesa de trabajo en donde se explique, se enlaza las razones, los argumentos de muchas cosas que ya han ido avanzando. Entonces, el tema es, ¿por qué si ya tenían diálogo? Golpean a los reporteros para pedir diálogo, si hay diálogo. Es más, ellos no fueron a una mesa de trabajo que ya tenían abierta. Y no quiero hablar mal de las maestras y los maestros, ni mucho menos,
porque la labor que realiza el Magisterio Nacional es lo más loable del mundo. Y además, nosotros siempre hemos sido defensores de la educación pública, siempre, y vamos a seguirlo haciendo. Nosotros no privatizamos la educación. Pero lo que decimos pues son mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde se hable, se informe sobre el UCICAM. Vámonos a las escuelas. ¿Por qué no quieren ir a las escuelas a discutir? Que los propios maestros decidan cómo quieren ser evaluados y que lo que surja de ahí es lo que hace el gobierno. No puede haber una consulta más democrática que esa. Entonces, repito, nosotros a todas las maestras y maestros los respetamos y está en la mesa de diálogo al más alto nivel, porque es la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública.